Lista nacional, Mae Montaño, representante del movimiento Creo, en el uso de la palabra. Quiero iniciar expresando mi sentimiento de solidaridad con las familias de las víctimas del feo y grave accidente de Coca-Cola Sinclair. Esperamos conocer en detalle las causas de este accidente y también si hay responsabilidades, que éstas queden bien establecidas. Voy a empezar diciendo que el proyecto de ley que hoy se debate es en realidad y profundamente una reforma tributaria, la número 11 en estos 8 años de gobierno. Esta reforma tributaria, que para utilizar la terminología que está en el proyecto, busca, en primer lugar, y yo voy a ser muy sintética para dividirlo en dos partes. La primera parte, que busca incentivar la producción, vamos a ver cómo. Y en segundo lugar, lo que busca, y creo que es la parte medular del proyecto, es mayor recaudación tributaria. Creo que esa es la médula de la propuesta. En cuanto al incentivo a la producción, claro, nosotros por principio estamos de acuerdo con todo aquello que sirva para incentivar la producción, no podría ser de otra manera. Pero hay que partir del hecho de que las medidas que incentivan la producción y por tanto a los emprendedores tienen que ser reglas claras, precisas, amigables y sobre todo tienen que poner en igualdad de condiciones a todos, valga la redundancia. En este caso, siento que las medidas que están establecidas acá no han partido de la realidad, sobre todo de lo que significan las condiciones empresariales internas, nacionales, en primer lugar. Y siento que tampoco se han analizado profundamente las cifras que tienen que ver con la inversión extranjera directa. En el primer caso, Vistazo sacó un informe del ranking de las empresas más grandes del Ecuador. Y ya sabemos que no es precisamente el Ecuador un país de grandes empresas. Es un país donde más del 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas. Inclusive en este ranking, cuando se analizan las 10 empresas más grandes del Ecuador, la primera, la más grande y de lejos de las siguientes es Petroecuador, confirmando que somos un país petrolero. Hay 2 empresas más públicas, que es la eléctrica y la de telecomunicaciones. De las 7 restantes en este grupo de 10, solamente 3 empresas privadas tienen utilidades por encima de los 100 millones de dólares. Esto para encontrar una explicación de por qué esta base de 100 millones de inversiones para tener acceso a estas facilidades tributarias. O sea, no somos un país de grandes empresas. O sea, no hemos pensado en el incentivo a la producción nacional en esta ley. Que quede muy, pero muy claro. Cuando se establecen límites de 100 millones de dólares para la inversión y cuando se establecen límites que solamente en las áreas de negocios que el gobierno señala en la ley, que tiene que ver con extracción de materia prima, no estamos pensando en el mercado ni en la producción nacional. Pero bueno, pensemos entonces en la inversión extranjera directa. En la inversión extranjera directa, el país no es que esté en las mejores condiciones de América Latina, ni siquiera vamos a hablar de otras regiones, de América Latina. 2003, el Ecuador alcanzó en inversión extranjera directa 703 millones de dólares. Muy de lejos, Perú y Colombia con 10.000 millones y 17.000 millones de dólares por IED. O sea, estamos bastante lejos de nuestros vecinos, ni siquiera es que estamos hablando de las potencias económicas del mundo. Cuando vemos el acumulado de la inversión extranjera directa del Ecuador desde el 2007 hasta ahora, algo así como 3.563 millones, si no me equivoco, es el valor que Perú alcanzó solamente en el 2006. ¿Y por qué pongo a Perú como un referente para nosotros? En este momento, si nosotros comparamos
la inversión extranjera directa del Ecuador en relación al Producto Interno Bruto se acerca al 1%, no es ni siquiera el 1%. Perú tiene el 6% en relación al Producto Interno Bruto. Y traigo esta relación porque estos mecanismos de incentivo a la producción que están establecidos en esta ley en búsqueda de estabilidad jurídica, como le están llamando, son mecanismos que ya se han practicado en el Perú desde los 90 y se han aplicado con grandes resultados. Pero vamos a ver la diferencia. O sea, por principio estamos de acuerdo en que las exenciones tributarias y la estabilidad jurídica son mecanismos positivos para estimular la producción. Pero no solamente. ¿Qué le valió al Perú que desde el 2000 al 2012 incrementó en 500% los montos de inversión extranjera directa? Porque no solamente establecieron mecanismos de estabilidad tributaria, señores, establecieron mecanismos de estabilidad laboral y mecanismos de promoción a las exportaciones durara el convenio, convenio de estabilidad jurídica, en 3 campos: tributario, laboral y de promoción de exportaciones. Entonces, si vamos a seguir el ejemplo, hay que tomar esa práctica que ha sido exitosa para tomarla, analizarla integralmente, señores. Si definimos solamente mecanismos tributarios para incentivar la producción, dejando de lado otros mecanismos fundamentales y estableciendo además límites y fronteras. El Perú no estableció límites ni en el monto de inversiones y no estableció límites en las actividades económicas y productivas. No estableció límites. Entonces, si el Ecuador está estableciendo límites de inversiones y está estableciendo fronteras en cuanto a las actividades que tiene que realizar, de hecho está ya estableciendo un boicot a sus propias medidas legales, a sus propios mecanismos de promoción, a menos que lo que esté sucediendo acá podría ser lo que ya planteó el asambleísta Tagle, cuando dice posiblemente está con dedicatoria estas medidas. Era así, Moisés, ¿no? Posiblemente estamos con dedicatoria. Y eso no puede ocurrir. Entonces, la idea es que tienen que revisarse estas medidas, que no pueden hacerse con dedicatoria, que hay que pensar en el ámbito nacional, que hay que estimular a la inversión extranjera directa, pensando también que no solamente son las leyes las que definen el mecanismo a través del cual los emprendedores se sienten atraídos por un país. También, señores, la credibilidad y la confianza, que significan no solamente esta ley en particular, el marco legal integral que sale de la Asamblea, que significan las medidas ejecutivas que se toman y que significa también el discurso que se maneja respecto de cómo consideramos al emprendedor, al empresario privado y al inversionista. Porque si es que lo estamos calificando como enemigo del sector público y del gobierno, ningún emprendedor y ningún inversionista va a sentir la confianza y va a sentir que esta ley es creíble cuando se refiere a que con esto simplemente vamos a atraer al emprendimiento y al capital nacional o, en este caso, al extranjero. En el otro tema de recaudación, ya lo habíamos dicho cuando discutimos el presupuesto, estaba previsto que venía en camino la búsqueda de mayores ingresos a través de, o regular, como se ha hecho ahora, regular a los existentes para conseguir mayores ingresos, de crear nuevos impuestos y de establecer mecanismos de control. En principio estamos de acuerdo con que hay que controlar el fraude fiscal. Señores, pero con esas medidas que se establecen ahí, discrecionales, amplias, para una gran interpretación de quien maneja la ejecución de la ley, posiblemente podrían convertirse en mecanismos de persecución política para aquellos que no nos son simpáticos o que opinan diferente en la política. Mucho cuidado con eso.